Voz del pastor, voz de la arquidiócesis. Muy buenos días a todos, los saludo con mucha alegría, deseándoles que la paz del Señor reine en sus corazones. Hoy en este domingo, que es el 14º del tiempo ordinario, quiero primeramente leer el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 10. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe obreros a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. En la narración de la misión de los 72 discípulos, Lucas presenta el programa de Jesús para su comunidad. Esa comunidad que se va a misiones. La escasez de obreros pone en camino a quienes con mansedumbre, pobreza de recursos, desinterés personal y decisión total, deben acercar el reino de Dios a los hombres de forma eficaz y sensible. La misión evangelizadora se tiene que hacer según la voluntad del que envía. La obediencia capacita al apóstol para hacer portentos, a pesar de sus muchos límites. Quien es enviado a predicar el evangelio no puede hacerlo según él quiera. Tiene que seguir las leyes que se le imponen y las condiciones para la realización de su misión. Hay alegría del discípulo tras regresar de la misión cumplida. Satisfacer el propio deber satisface al mandado. De sus manos salieron milagros y Dios conoce de antemano sus nombres. La recompensa a la labor misionera no puede ser mejor, pero más que el triunfo experimentado, tienen que valorar el que han sido ya considerados por Dios súbditos de su reino. Lo que llena al misionero es haberse conocido por su Dios, mientras Él lo dé a conocer al mundo. Jesús nos habla de la urgencia de predicar el reino y quiere multiplicar su predicación. Así que decidió compartir su misión personal con un grupo que escogió bien, como le preocupaba encontrar nuevos oyentes para su evangelio. Vio necesario recurrir a nuevos predicadores y los buscó entre quienes ya estaban con él.
Jesús sigue queriendo seguidores que le precedan anunciando el reino. Los discípulos no lo son para quedarse siempre junto a Jesús. Acabarán un día por convertirse en sus testigos. Jesús necesita de todo aquel que se precie de ser discípulo para preparar sus caminos. Sin enviados que lo antecedan, no podrá preparar su venida, ni contará con un merecido recibimiento. Los envió de dos en dos. Sus seguidores fueron llamados para preparar su llegada con la predicación del reino. Esa fue decisión de Jesús. Además de ser un episodio histórico, nos descubre uno de los elementos más importantes y menos atendidos de la naturaleza del discipulado. Jesús convierte a sus seguidores en misioneros. Envía a quienes conoce. Apóstoles son los que le han estado con Jesús y son enviados por Él para extender su obra. Ciertamente en nuestras parroquias, en distintos lugares, tenemos experiencia de salir, tenemos experiencia de una misión. Yo recuerdo cuando fui párroco en la ciudad de Tula, una parroquia aproximadamente de 60,000 habitantes. Algún día organizamos una misión, fuimos preparando misioneros, reunimos a 500, les dimos una preparación para que visitaran las casas. Se visitaron aproximadamente 9,000 casas. ¿Y cuál era la finalidad de esa misión? Era llegar a la casa para invitar a la gente que tuviera un contacto con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Entonces había pues toda una preparación, había una celebración en donde se entronizaba la Biblia y se hacía oración. Después regresaron los misioneros, después de algún tiempo que hicimos una evaluación y realmente estaban contentos por las maravillas que Dios había hecho a través de ellos. Algunos comentaban que los habían confundido con evangelistas o con testigos de Jehová. Creo que cada día los católicos tenemos que cambiar de chip, tenemos que saber que es importante que al ser discípulo de Jesús, después nos convertimos también en misioneros y que todos podemos llevar la palabra de Dios. El envío supone obediencia. Jesús piensa en quienes han convivido con Él para que sean sus colaboradores. El discípulo de Jesús, tarde o temprano, será enviado al mundo en su lugar y con su poder, porque el discipulado lleva a la misión. El mundo, como la Galilea en los tiempos de Jesús, necesita de Dios. Lo vemos muy claro en nuestros días. Hay mucha hambre y sed de Dios. Faltan testigos que lo anuncien. La escasez hoy es tan grande como lo fue ayer. Jesús quiso que se rezara al dueño de la mies para pedirle trabajadores. La oración es una exigencia para la misión. Jesús manda que oren aquellos que van a ser enviados. Pedir operarios no exime de ir a trabajar. Más bien, la oración es la mejor preparación, la etapa previa antes de ser enviados. No lo deberíamos olvidar todos los que, por ser seguidores de Jesús, somos o seremos un día enviados. Los evangelizadores debemos rezar antes de evangelizar, pero no basta con rezar pidiendo a Dios mande apóstoles al mundo, negándonos a ser enviados por Él nosotros mismos. Nos disponemos desde la oración y el contacto con la palabra a ser misioneros aquí y ahora. Si somos buenos discípulos de Jesús, tenemos que sentirnos llamados a representarle en nuestros ambientes. Jesús no quiere a su lado discípulos miedosos. Él quiere gente que esté dispuesta a ir donde sea necesario, sin exigencias, con generosidad y valentía. Si pedimos que venga el reino de Dios a nosotros y no nos ofrecemos personalmente para construirlo, ahí donde estamos,
y en lo que hacemos no hemos entendido lo que es misionar, ni lo que implica nuestro bautismo. Es tanta la necesidad que tiene el mundo de Dios. ¿Por qué no nos sentimos enviados y nos damos a la misión con todas nuestras posibilidades? Lo primero que ordenó Jesús a quienes iba a enviar fue rezar para que Dios mandara operarios a su mies. Está claro que una manera de saberse enviado es haber sentido la necesidad de pedir misioneros para nuestro mundo. Algunos ciertamente nos contentamos con dialogar sobre la situación que vive nuestro mundo. Aparentemente nos preocupan tantas cosas que no van como Dios quiere que vayan, pero ¿qué hacemos para que haya la diferencia? Acompañamos nuestra preocupación con la oración y con la disponibilidad para ir también nosotros a predicar a Jesús y su evangelio. A los que Jesús envía al mundo los ha hecho primero sus confidentes, pues ha compartido su vida y su oración con ellos. Después los ha convertido en sus representantes. Los aconseja para que puedan llevar adelante la misión nada fácil de realizar. Son las ovejas en medio de los lobos. Los apóstoles de Jesús se sintieron acosados y no tenían grandes seguridades, no iban con grande equipaje. Sus provisiones fueron la paz y la urgencia de hacer presente el reino de Dios. Eso les bastó y llenó su corazón de alegría. Si nos dedicamos por entero a Dios, Él nos cuidará. Él lo prometió y su palabra no falla. Tendremos nuestro hogar donde sea acogida su palabra. Descansaremos donde hay quien la acepte. Puede parecer duro e inaudito lo que Jesús pide a quienes envía a la misión. El problema no es que sean duras las condiciones que impone Jesús a sus apóstoles, sino que por no llevar el reino de Dios en el corazón, no nos sentimos capaces de vivir sus exigencias, ni valoramos lo que es misionar con Cristo y como Él lo hizo. Jesús le propone al evangelizador el desprendimiento, pero no hay pobreza para quien tiene el reino en su corazón y en sus manos. ¿Puede haber mayor recompensa para un misionero que saberse en Dios con Él y para Él? Finalmente quiero comentar que muchas veces pensamos que los evangelizadores es el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, las religiosas o algunos laicos de las parroquias. Pero creo que nos debe caer el 20 a todos, que debemos ser evangelizadores ya desde nuestro bautismo. Formamos parte de una familia, la familia de Dios, y es importante que todos salgamos a evangelizar. Claro que primero tenemos que tener la experiencia de Cristo, pero hay tanta gente que no conoce a Dios, adultos, jóvenes, adolescentes, niños. ¿Quién le va a llevar el evangelio? Creo que tú le puedes llevar el evangelio porque eres también misionero y misionera. A todos les deseo que el Señor les bendiga y que la Virgen de Guadalupe les acompañe y les cuide. Así sea.